Justo que estabas diciendo algo polémico. A ver, mira lo ¿qué te pareció No, no, polémico? que no te gustaba el texto. Ahí en ese Ah, momento, eso cuando sí, está estaba bien. Sí. conociendo la Mari, se estaba por infartar con el... No, pero el texto en sí, su exposición estuvo Claro. brillante. Esperemos la Mari que... Ahí está. Genial. Se cortó, no sé por qué, porque fue antes del tiempo, no sé por qué se cortó. Sí, a mí me pareció el anfitrión ha finalizado la reunión. Claro, a mí también, y yo no la finalicé. Sí, es muy raro, pero... A veces, bueno, pasan esas cosas. Profe, más o menos ya sabés Profe, cómo vas a armar el parcial. No, todavía no tengo ni idea. En cuanto Ah, sepa, en cuanto decida, les aviso, no se preocupen. bueno. profe, Bien. perdóname, sabes que me parece que fue mi culpa porque yo apagué la compu y se terminó y me parece que no, nunca Me te parece que había. nunca me volviste a mí a poner como anfitriona. Exacto, Entonces perdón, perdón. apagaste y se apagó. Claro, yo Sí, dije, ¿por qué se fue esto? Bien, no perdón. importa, no hay problema. Entonces, como decía, vimos distintas formas y esta crítica entonces se enfoca en pensar la obra o hacer un análisis, una lectura de esa obra a partir de dos disciplinas, podríamos pensar, que tienen que ver, por un lado, la psicología, ¿no? Y por el otro, el derecho, lo legal. Digo, a mí, y esto que quede claro, Marisa, que a mí me gustó mucho tu presentación, son dos cosas separadas. Tu presentación estuvo muy bien, pero digo, yo el texto a mí no es algo que me interese esa perspectiva para analizar, por ejemplo, Fuente Ovejuna. Digo, a ustedes por ahí les puede resultar de interés, a mí más o menos no. Me parece que bueno, que sí, le encontró la idea esta de la muchedumbre y de no poder señalar quién es esa persona y que entonces el delito termina siendo, como vos bien dijiste, como sobreseído y qué es eso, qué sé yo. Es decir, en un punto este texto agarra la misma característica que es la del personaje colectivo, que el otro texto, y el otro texto agarra la idea de personaje colectivo y la lleva para el lado que nosotros vimos, ¿no? Más que tiene que ver con la forma y hace un análisis formal del texto, y agarra eso y se va por la psicología de las muchedumbres y el no sé qué, que no sé cuán atinado es para pensar cualquier texto. Digo, igual es válido, todo el mundo puede hacer lecturas desde el lugar que les interese. Yo siempre desconfío un poco de las lecturas que tienen que ver medio con la psicología, porque un texto no es una persona, básicamente. Un texto es un texto. Hago terapia, estoy a favor del psicoanálisis, digo, pero de la psicología, pero me parece que un texto es un texto y una persona es una persona. Así que bárbaro, muchas gracias Marisa por tu exposición. Bueno, sí, sabes que a mí ay, no sé por qué me atrapó esta mirada Ya que bueno. pero aparte encontré pocos datos del autor porque viste que decía, por ejemplo, ahora no es así y yo ahora, ¿desde cuándo escribió esto? ¿Entendés? Porque quería saber y aparte, y claro, esa española aparte, entonces hablaba de partidas y qué son las partidas y que me tuve que meter ahí a ver qué estaba diciendo, así abarcaba mucho del tema jurídico. Claro. Muchos eran abogados, todos los autores que él eligió para escribir eran abogados y bueno, pero Sí, no eran del estuvo bueno. mundo de la literatura ni de la crítica No, literaria, no, no, pero se no. notó en tu exposición fue muy clara, muy al punto, y estuvo muy bien ordenada, se notó como todo ese trabajo que vos hiciste alrededor, no solo con el texto, sino con el alrededor del texto, así que estuvo muy bien. Gracias. Bueno, em, entonces, Cristina, ¿querés que hagamos entre las dos el texto que te tocaba a vos? Ay, sí, profe. Dale, vamos con eso. Espera que nos toca. Bien. Claro, el tuyo era el de Aristóteles, Cervantes y Lope, ese. Sí, que es Claro, sí. bastante. Ahí viene Sí, bastante. Diego. Un resumen así rápido porque no llegué, no. Está bien, Bueno, tranquila. bueno, en primer lugar tiene como una introducción, ¿no? Donde este señor, ¿no? Hace
¿no? qué es lo que López de Vega viene a proponer, ¿no? Sobre el arte nuevo, ¿no? Que es el primer manifiesto, ¿no? Y todo ese contra también que hay, ¿no? De todos esos escritores, de alguna manera dramaturgos, ¿no? Que le seguían a López también y le cuestionaban, ¿no? Esto que como López quería cambiar, ¿no? Bueno, empiezo. Lo que yo entendí, ¿no? Bueno, en Perfecto. primer momento, dice que no, este arte nuevo lo que busca es sintetizar, ¿no? Es como que busca un cambio, ¿no? En la literatura, o sea, en la dramática. Y lo que dice es que no, Lope no quiere cambiar lo que Aristóteles había dejado, ¿no? Él no quiere cambiar eso, sino que él quiere romper con esa estructura, ¿no? ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, en los personajes, ¿no? En la manera de actuar de los personajes, él ese es como que quiere hacer como que quiere cortar, ¿no? De alguna manera y hacer totalmente diferente, pero no alejarse de lo que, como dije, de lo que había dejado Aristóteles. Después dice que profe, si yo me salgo del lugar, porque yo sé que me Vos estoy yendo tranquila, vos medio. decís lo que puedas y yo después retomo. No te voy a andar interrumpiendo, vos tranqui. Bueno, esto lo que planteaba este autor era, esto sucedía en Europa, ¿no? Lope lo que quería venía a describir, ¿no? Y rechazaba estas cosas que dicen, estas interpretaciones de lo clasicista, ¿no? Del Renacimiento italiano, que ellos hicieron de la poética de Aristóteles otra cosa, ¿no? Hacían otra cosa y Lope de Vega decía, no, señores, alto, yo voy por este lugar, yo quiero esto, yo entiendo, esto va a ser así. Y eso es lo que perdura, ¿no? Hasta el día de hoy, el teatro nuevo que aparecen en los poemas, en la poética de López de Vega. Y después también decía, bueno, profe, esta introducción era media confusa y un poco larga, así que, bueno, después también hablaba también ponían el foco a Cervantes, que él no tuvo como que no fue muy venerado, ¿no? En su época, con su trayectoria, ¿no? En la poética. O sea, como que no trascendía él, o sea, que no, era como no impactó en el público nada, No o era sea, que popular, Cervantes no era popular en su época. como que no era popular. López sí. Lope de Vega sí, él como que llegó muy a la cima porque él lo que buscaba era, hay una palabra que aparece, el vulgo viene a ser un personaje como vulgar, para decir así, de una sociedad baja, ¿no? Que él puso el ojo en el vulgo de alguna manera para poder hacer reír y distraer, ¿no? A esa sociedad, de esa época en la cual él vivía. Porque en un momento también era como que el teatro como que estaba hecho para personas como que son reyes, esas cosas, como que el lenguaje era muy como científico, no era un lenguaje cotidiano, y lo que López de Vega no quería eso, él quería ese lenguaje cotidiano que las personas que van al teatro podrían entender, ¿no? De qué se trataba y que ese lenguaje sea vulgar. Por eso él, en algún momento también él dice que él le saca a eh, Tranquila, si no anda con otra cosa. Ya estableciste la diferencia entre Cervantes y Lope de Vega, más o menos, así que eso ya está. sí, y también está, bueno, Aristóteles que no va muy lejos de López de Vega, porque él como que López de Vega no se despega, ¿no? De su poética, más allá, ¿no? Que
Aristóteles lo que él se basa mucho es en la naturaleza, ¿no? Del hombre en sí, de su tiempo, ¿no? Como la tragedia, él se basa más en eso, y Lope de Vega lo que se baja es en la comedia, ¿no? Que él hace también una tragicomedia y hace una diferencia en eso, ¿no? Otra cosa. Y después también él como que deja también hacia una poética experimental. Ujú. Lo que él quiere decir. Esta era que había dicho que había puesto de ejemplo el vulgo, eso es lo que él hace con esa experiencia, que el teatro de Cervantes como que no tuvo esa experiencia, entonces como que no pasó a formar parte del canon literario. El de López de Vega sí, y también el de Aristóteles, porque de alguna manera como que los dos como que no estaban muy dispersos uno del otro. Después López de Vega lo que pone es como unos versos así, pero él hace como dice en una parte, por ejemplo, dice: de verdad es que yo he escrito algunos versos. Siguiente, el arte que conocen pocos, más luego que salir por otra parte. Y lo que él dice que estos versos son como conocidos, ¿no? O sea, como que no contradicen el arte, sino que no, o sea, que son pocos los que conocen, ¿no? Ese arte que él haya escrito. Por eso es lo que él pone ¿no? el tema de lo que es No sufras más, si vas a creo sufrir, que sigo yo, no te preocupes. No, la idea no es que haya sufrimiento. tengo la idea tan dispersa, profesora, que No te preocupes, sigo yo. Igual, o sea, tocaste temas que sí, que son centrales del texto. A mí este texto sí me pareció que estaba bien y que era interesante lo que planteaba, ¿no? Acá tenemos como una mirada especial de este autor sobre la relación entre el tipo de literatura que propone Lope de Vega en relación con los preceptos aristotélicos sobre el teatro. ¿Sí? O sea, esa es la idea del texto, ¿no? Poner en relación y ver de qué manera. Nosotros hemos visto, y un poco lo hemos charlado, que hay algunos autores que lo que proponen es que, bueno, no, viene Lope y deshace todo, deja atrás totalmente la propuesta aristotélica y reforma todo y qué sé yo. Y este autor va a decir algo distinto porque lo va a matizar. En vez de pensar la historia como de la literatura, como blancos y negros o como cosas opuestas, va a ver qué hay de novedoso en la poética de Lope, pero también va a ver qué hay de Aristóteles, ¿sí? Porque es mentira eso de que uno, perdón, pero como tengo un mosquito que me está persiguiendo y no quiero tener dengue. Bien, entonces, si hago así no es que estoy loca, como esa gente que está, ¿no? Digo, es eso lo que está sucediendo. Sepan, no hay un mosquito y es real. Bien, entonces, volvemos. ¿Se acuerdan que nosotros, me interesaba mientras yo leía este texto, dije, esto me parece que estaría bueno que lo pensáramos en relación a lo que estábamos viendo en Historia del Arte y la Cultura? ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a ver textos que son muy históricos, que van con una cronología tipo, bueno, en el siglo tanto la gente leía así o pintaba de tal manera, y en el otro siglo descubren la perspectiva, y en el otro siglo... Bueno, y se acuerdan que yo les dije que eso lo vamos a hacer después en la clase que sigue, que yo les empecé a hablar un poco de la perspectiva arqueológica de Didi Uberman, y yo les dije que ahí lo que a ellos les interesaba no era pensar la historia como una narración en la cual primero se hizo esto, después vinieron los otros y hicieron lo contrario, después vinieron los otros y hicieron lo contrario, después vinieron los otros, sino que la idea era pensar la historia o los fenómenos históricos donde se viera la interrelación de fuerzas y las emergencias, como que siempre hay discursividades en conflicto, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, y que en ciertos momentos ciertas cosas resurgen y después en otros momentos se mantienen de una forma quizás más subterránea, pero que no desaparecen completamente. Porque realmente, si uno lo piensa, pensar que la historia de la humanidad es un corte a limpio constantemente es ridículo, porque entonces
sea, todo lo que nos rodea en realidad tiene que ver con que tenemos miles de años de cultura por detrás. Incluso esta computadora que estamos usando o el celular, digo, como es ridículo pensar que hay cortes y cosas nuevas que no tienen relación con lo anterior. Este texto me parece que hace eso y está bien. Lo que el autor va a decir es, como bien dijo Cristina, ¿no? Que rechaza la interpretación clasicista, ¿no? Que hicieron en el Renacimiento de la poética de Aristóteles. Entonces, en primer lugar, ese es el primer movimiento. Él dice, bueno, estaba la poética de Aristóteles, en el Renacimiento la toman, y Lope viene a decir, no que la propuesta aristotélica ya no va más, sino que dice, la están leyendo mal. Esto se puede leer de otra manera. Eso me parece un primer movimiento interesante. Segundo lugar, que plantea es, y esto que tiene que ver con lo experiencial, que también Cristina un poco lo dijo, es que Lope tenía una relación fluida con el público porque sus obras se presentaban y él iba a ver qué pasaba, si se reían, si se emocionaban, si iba más gente, si no iba gente. Digo, había una cuestión muy cercana que tenía que ver, y ya lo habíamos mencionado, la teoría de la recepción, él la tenía en vivo y en directo, porque sus obras se presentaban y él podía ver qué fallaba, qué funcionaba y qué no. Entonces es interesante que es un escritor que está en contacto con su público. Pensemos que si no fuera teatro, si fuera otro género, quizás eso no se daría. Digo, una novela, está bien, uno se puede volver famoso con la novela, qué sé yo, pero en esa época no es como ahora que todo el mundo tiene un blog de literatura, una revista literaria donde dicen está buenísima la novela. Digo, es más alejada la relación entre el escritor y sus lectores. Entonces, lo que dice que también es experimental porque él podía verificar en el público las cosas que probaba, ¿sí? Los procedimientos y las ideas que desplegaba en sus obras teatrales. Entonces, lo que el autor dice es que tenemos una poética especulativa, que sería la de Aristóteles, la aristotélica, que es mimética, que tiene que ver con la idea de mímesis, ¿sí? Y por el otro lado, eso se opera un pasaje hacia una poética de la experiencia, ¿sí? Que es la que tiene que ver más en relación, no tanto la mímesis, pensar en que las obras literarias siguieran el precepto mimético, sino en el interés del público, en una obra que le habla a su gente y a su momento. Entonces dice que Lope claramente no es un seguidor acérrimo de la propuesta aristotélica, es experimental, pero no desecha los presupuestos aristotélicos. Y que eso es lo que, y también algo de eso dijo Cristina, es una novedad que surge en el teatro que se verifica hasta ahora. Ese cambio que se da en la forma de pensar el teatro se piensa hasta ahora. Uno podría ser malo y decir, bueno, después tenemos el teatro de vedettes en la calle Corrientes, Lope, gracias a vos, porque es lo que le gusta al público, pero no seamos malos, eso es un problema nuestro, que tengamos esos... No me sale ahora ninguna de esas, de los títulos que son muy buenos de esas obras. Más pinas que las gallutas, ahí está. Bien, ese tipo de cosas. No digamos que eso es de Lope Vega, pero lo pongo como un ejemplo extremo. Después hay un segundo apartado en el texto que habla sobre Aristóteles y Lope y dice que el título es La poética especulativa. Y ahí entonces vuelve a retomar la idea esta de mímesis, que es decir, la imitación de la naturaleza, que reenvía a la estructura de la fábula. ¿Sí? Todos estamos más o menos al tanto que es una fábula hasta que nos han llegado ahora, que son por ahí que se usan con niños, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con esa estructura. Y lo que va a decir es que, bueno, que en realidad también es importante la catarsis, ¿sí? En Aristóteles era el fin generador de la tragedia, ¿sí? La catarsis era aquello que generaba la tragedia porque era lo que apuntaba a que sucediera con el público. Y hace la salvedad y dice, en Lope no es eso lo que se busca, sino que se busca con la catarsis la confirmación de un orden moral y social. Lo tenemos claro en Fuente Ovejuna, o sea, el momento catártico, el momento en el que efectivamente Fuente Ovejuna toma venganza y el rey los perdona, es el momento en el que se restablece un orden moral y social, ¿sí? Entonces la catarsis pasa por volver a pensar estas cuestiones. Después se va a meter con los personajes, ¿no? Y dice que en Aristóteles lo que va a primar es el modo de ser de los personajes,
cómo son esos personajes, y que en Lope no va a importar tanto cómo son esos personajes. ¿Se acuerdan que dijimos que los personajes estaban un poco desdibujados en Lope, que eran como arquetipos? Tipo, este es el gracioso, este es el siervo, este es el comandante que es el villano, esta es la figura heroica, esta es no sé qué. Bueno, porque no sabemos mucho de la interioridad de esos personajes. Distinto va a ser ahora cuando leamos La hermosa La vida de sueño. No, pero digo, acá no hay tanto de eso. Es como que cada uno de estos personajes se corresponde a una función dentro de la estructura de la obra. ¿Sí? Y que entonces estos personajes van a actuar de acuerdo a dos cuestiones: al decoro, que lo delimita a los personajes formalmente, y a la acción, que determinan la función que van a tener adentro. Esta es la que arenga para que haya venganza, esta es la que hace tal cosa, este es el que hace lo otro, este es el que habla con el rey, etcétera, etcétera. Después de eso sí, se va a un apartadito sobre Cervantes y Lope, y acá no nos interesa eso tanto ahora, pero básicamente yo saqué dos ideas que tienen que ver con lo que decía Cristina, que Cervantes, o sea, postula una idea de por qué Cervantes no fue tan popular en su época. Ahora sí es claramente parte del canon, de hecho Cervantes es más importante teóricamente en el canon que Lope de Vega, no existe el Instituto Cervantes por algo, pero porque para el autor, cuando Cervantes escribió obras de teatro, entre otras cosas, ¿no? Además del Quijote y las novelas ejemplares y poemas y demás, a Cervantes le importaba más el texto que la representación. Es decir, él escribía las obras de teatro, pero lo que más le importaba en sus obras era el texto. Por eso le va bien con las novelas, en un punto, ¿se entienden? Porque lo que le importa es darle densidad a ese texto, son textos muy trabajados y muy pensados. Pero claro, a la hora de representar debían ser un plomo, o para la gente de la época debían ser un plomo que no les suscitaba ningún tipo de interés. Es como si alguno de nosotros fuera a ver una obra de teatro que es leer una novela de 300, o sea, o de 100 páginas, no importa, pero que va a ir a ver una obra de teatro, a que alguien te lea una novela, es el aburrimiento mismo, ¿no? Digo, para pensarlo desde ese lado. Y que en cambio Lope sí fue popular en su época, porque lo que más le importaba era la representación. El texto claramente era trabajado y demás, pero siempre en vistas del momento en que fuera a ser representado. ¿Sí? Que hubiera agilidad, que hubiera dinamismo, que la gente se emocionara, ¿no? Como ir desgajando la acción, qué funciones cumplían los personajes, todo eso es porque tienen vista a su público. Y por último, hay no, son 5, ¿no? Sí. Anteúltimo, hay otro apartado que dice Lope y el arte nuevo, el triunfo de una poética experimental. Entonces lo que dice es que la nueva comedia de Lope en realidad lo que hace es estar a mitad de camino entre el teatro clásico, es decir, vuelve a decir que no desecha lo aristotélico, hay presencia del teatro clásico en Lope, están los 3 actos, ya lo vimos, hay unidad de acción, que serán unas cuestiones de Aristóteles, no de espacio ni de tiempo, pero sí hay una unidad de acción. Y está a mitad de camino entonces entre el teatro clásico y las farsas populares, ¿no? Que eran representaciones que tenían que ver con las clases populares, o como dijo Cristina, el vulgo. Eso sí me gustaría corregirte nada más. Vulgo, sí, vulgo y vulgar son palabras etimológicamente conectadas. Sin embargo, no cometamos el error de decir que vulgo es vulgar, porque si bien tienen una misma raíz etimológica, vulgo hace referencia a una cierta clase económica y social de un cierto momento histórico, que es ese. Ya no existe vulgo ahora, no se utiliza, ¿no? Se utiliza como para Edad Media, fines de la Edad Media, Renacimiento. Y entonces no digamos que es vulgar, porque es como decir que las clases populares son vulgares, ¿no? Y ahí, bueno, alerta INADI y está todo mal, o sea, digamos, como tengamos cuidado con eso. Seamos precisos, digo, ¿no? O sea, que nos gusta la literatura y el lenguaje. Bien, me fui de camino por lo del vulgo. Entonces, en esta nueva comedia que está a mitad de camino entre el clasicismo y las farsas populares, hay un par de cuestiones que hay que nombrar. Primero, que Lope lo que hace es, que esto también lo dijo Cristina, que el lenguaje se adecue al tipo de personaje. No van a hablar como si todos fueran señores
aristocráticos y bien instruidos. Si sos labrador, vas a hablar como labrador, si sos rey, vas a hablar como rey, y así en toda la escala que haya en el medio de personajes que aparezcan en la obra. El sujeto dramático lo piensa como funcional, es un actuante dentro de la unidad de acción. Después el tema también del orden moral, ¿no? Que dice que es trascendente, exponente de las ideas de Dios, monarca y honor. En la obra claramente eso lo vemos, ¿no? La idea de Dios, monarca y honor. De nuevo esta idea de seguir cimentando un orden moral. Y la idea de personajes y arquetipos, ¿no? Los personajes, que ya lo hablamos anteriormente, se repitió acá un poco el texto, la idea de los personajes como categorías funcionales adentro de la estructura del texto. Y dice que hay un pasaje de personajes con cualidades esenciales a personajes con cualidades existenciales. Una experiencia subjetiva, es decir, una amalgama entre la tragedia y la comedia, ¿no? Sabemos que en la tragedia los personajes por ahí estaban más preocupados por cuestiones existenciales y que en la comedia eran más arquetipos, ¿no? Como bufones, gente que hacía cosas graciosas que no estaba tan delineado un poco su mundo interior o su subjetividad. Bien. Y por último, el último apartado es el que se llama el valor del empirismo, y ahí dice, que es algo que retoma, que ya lo vinimos diciendo, que el ensayo de Lope, el arte nuevo de hacer comedia de este tiempo, está basado en la observación empírica, es decir, en ir a mirar al público, ¿no? Y dice que esto es revolucionario, y con esto cierra el texto, me parece una idea interesante, y ya habíamos leído un texto, ¿no? Sobre si Lope era revolucionario, reaccionario, qué sé yo, dice que lo revolucionario de prestarle atención a los intereses del público, que eran el vulgo justamente, o sea, ni siquiera era que a él le interesaba que el público más aristocrático le interesaran sus obras o disfrutaran de sus obras, dice que es revolucionario que haga una norma literaria, porque una de las normas literarias es que el público se enganche, ¿sí? A partir del gusto de la clase popular. Y eso sí me parece que está bueno y que es interesante. No digo, o sea, si para él es muy importante, dice que una de las cuestiones que deben tener las obras de teatro es que efectivamente sean de interés y lleguen al público, y su público es popular, es el vulgo, entonces está haciendo que la norma literaria esté mirando a las clases populares en vez de, como antes, a la clase eclesiástica o a los monarcas o a las clases ilustradas. ¿Se entendió ese punto? Porque me parece que eso es como lo más interesante del texto. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre esto? Y después también hablaba, profesora, de las divisiones de las obras también, que Aristóteles por ahí tenía muchas divisiones y López de Vega lo hace en tres. Hace como el comienzo, el desenlace y el final, ¿no? Sí, hay Como una que él lo hace más simplificación estructural. claro, él lo hace diferente, lo hace, ¿viste? No lo hace tan extenso como lo hizo Aristóteles, que lo hace muy extenso a la obra. Mm. Eso es lo que uno entiende de lo que López de Vega, como que él también hace un recorte sobre eso. Y sobre los personajes también, que cada uno tiene, ¿no?, su papel, y cada uno juega un papel, ¿no? Bien, perfecto. ¿Algo más para alguien quiere aclarar, preguntar, disentir con el texto o conmigo o algo? ¿No? Bueno, qué aburridos. Felicito a Entonces, Marisa, que no la había felicitado. muy bien. Bien, nos quedan unos minutos porque ahora va la compañera que hacía el otro texto, viene 19:30, me había avisado porque tenía otra clase. Otro texto es el de Freud, ¿no? Sí. Excelente. Yo quisiera, primero, de los textos que leímos hasta ahora, los textos teóricos que leímos hasta ahora de Fuente o de Cuna, alguno que les haya interesado especialmente o alguno que hayan odiado especialmente, porque todo vale, o que les haya resultado confuso, o que hayan dicho por qué tuve que leer esta porquería, o qué suerte que leí esto.
¿Algo? Nada, les A resulta mí, indiferente. profe, a mí Uno es me esclavo de sus gustó, palabras. en realidad Uno me es esclavo de gustó. sus palabras. No te hagas la misteriosa. Tirala. Si vas, o sea, es que esto parece si no un coso de chismes. ¿Quién es Yanina Latorre? Yo te voy a tener que gritar para que tirala. Si tenés la posta, tirala. Si no, no vale hacer eso. No, profe, no. La última vez que tiré algo en esta clase fue desastroso, así que por las dudas no. Estamos hablando de la orgía, no creo que no hay motivos para hablar de la orgía en este momento. O sea, no sé qué podrías. Pero bueno, por ahí se te ocurrió otra cosa así por el estilo. Bueno, está bien, si no la querés compartir y salvarte, mira, se sacó hasta el video, en fin, desapareció. Sí, Norma, ¿vos qué querías decir? No, me olvidé. Tenía la idea y si me acuerdo lo digo. Está bien, y esto es todo culpa de Antonella, porque me hizo decir la palabra orgía, vos te pusiste nerviosa, te olvidaste lo que ibas a decir, en fin, catastrófico. Todo No, catastrófico. imagínate que si me pongo nerviosa a los 52 años con 2 pibas y todo. Esa era Chao. la respuesta que quería, Norma, muy bien. A mí para ruborizarme me tenés que decir, a esta edad para ruborizarme, Malena, ¿sabés las cosas que me tienen? Hablen por ustedes, perdón, ¿eh? ¿Vos sí te ruborizás? Yo siempre estoy con miedo por Marisa, o se ruboriza o se suicida. Tremendo. Son un grupo muy especial. Tengo que tener cuidado en muchos frentes al mismo tiempo. No, Bien. profe, yo lo que a mí el texto que me gustó fue y que lo voy a volver a leer porque mucho no me quedó, fue lo de revolucionario o reaccionario. Ese, sí. El Ese, de revolucionario y reaccionario que me gustó, que creo que en ese, sí, yo interpretaba algo y no era, entonces dije, después voy a tratar de volver a leerlo para ver qué quería decir el López. bueno, tenemos 7 minutos antes de que esto se corte. Puedo hacer un repaso por ese texto si quieren. Ya ni me Ok, acuerdo que si. sería el tercero. Sí, dale, profe. ¿Sí? Bueno. Con tal de que hable yo en ustedes, me dicen cualquier cosa. Les puedo decir que le voy a leer la guía al teléfono y me dicen, sí, encantados, Malena, dale, es reinteresante. Y Bien. después igual nos falta ver, porque, por ejemplo, en literatura española, por ejemplo, yo no expuse. Sí, eso lo vamos a hacer, tranquila. No hay problema. Ok. No te olvides. No te preocupes, digo, no me voy a olvidar, eso quise decir. Bien, yo de ese texto anoté las siguientes ideas principales sobre el de Lope de Vega, reaccionario revolucionario. Primero, el autor dice que hay dos posiciones a la hora de empezar a analizar, como que él ve que hay dos corrientes de análisis de Fuente Ovejuna. Una es la que se dedica más a pensar en su relación con la política, ¿sí? En el momento. Y otra es más que se dedica a pensar su relación con lo amoroso, o con el universo del amor. Nosotros no hemos leído ninguno que vaya para ese lado de lo amoroso. No encontré ninguno interesante. Quizás también yo sea desalmada y no me interese, pero bueno, yo no encontré nada que me interesara. Del lado de la política, los textos que hablan de la política en Fuente Ovejuna, a su vez, él encuentra otras dos subcorrientes, serían, y una es en la que se piensa que la obra es reaccionaria y otra en la que la obra es revolucionaria. Entonces el autor se pregunta, bueno, ¿esta obra es políticamente reaccionaria o políticamente revolucionaria? Y se pone a leer el texto pensando en esto, ¿no? Como que lo que hacen los críticos siempre es agarrar un problema que generalmente se lo inventan ellos mismos porque de algo tienen que escribir y dicen, bueno, a ver este problema, voy a ver cómo funciona en el texto, ¿sí? Entonces, hace todo un repaso por las fuentes en las que se basó Lope para escribir Fuente Ovejuna, que también lo mencionó Marisa, eso, ¿no? Si mal no recuerdo, en su exposición. Habla de que eran historias, y sobre eso quería decir algo, habla sobre que eran historias que ya estaban asentadas en el siglo, para el 1500, alrededor del 1500 ya había escrito sobre esta historia de un pueblo que se alza y se cobra venganza de un tirano. Es algo que parece que sucedió efectivamente, pero 1 o 2 siglos antes de la historia de Lope.
Y qué bien como también indicó Marisa, que en esa época eso no era visto ni como plagio ni como falta de originalidad, ¿no? Sino era ir a las fuentes y buscar historias que fueran que fueran de interés y ver cómo esas historias podían dialogar con un contexto social y político del momento de la escritura, que es lo que hace Lope, ¿no? Toma esto que pasó en el 1500, esto lo escribe en el 1600, ¿sí? Y sin embargo resuena, ¿no? Pasa un siglo o más de un siglo entre una situación y la otra y sigue resonando por el tratamiento que él le da y por haber encontrado esa historia que venía al caso. En relación a eso, pensemos también, quedémonos con la idea esta de que actualmente es muy importante el carácter de originalidad, y eso es novedoso en la época del arte. Los que hayan estado leyendo un poco del libro de Bromwich habrán visto de qué estoy hablando, que él habla de que reproducir dibujos ya hechos por otros, de santos o lo que sea, lo más fielmente posible a ese dibujo primigenio, no era considerado malo, sino lo deseable, tipo, si este dibujo está buenísimo, si este retrato, si esta escena bíblica o lo que sea, no es necesario ser original, al contrario, ya alguien lo hizo excelente, bueno, yo voy a intentar hacer lo mismo, ¿no? Y recién es una cosa muy novedosa esta idea de la originalidad que no, para nosotros, habitantes del siglo XXI, es una locura porque todo el tiempo lo que se nos pide es que seamos originales, que seamos novedosos, que nunca se haya visto, que nunca se haya hecho, ¿no? Es insoportable la novedad por la novedad en sí misma. Bien. Entonces, bueno, se remonta a estas fuentes. Y lo que dice es que Lope lo que va a plantear de diferente en su obra es que el poder del rey, que siempre fue pensado que venía de Dios, en la obra lo que muestra es que el poder del rey viene del pueblo. Y eso, en un punto, es revolucionario, no es reaccionario, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que para que el rey pueda sostenerse en el poder y poder desplegar su poder político, económico, militar, todo lo que vos quieras, tenés que tener atrás un pueblo que te banque. Y que eso lo vemos efectivamente, ¿no? Porque el rey perdona al pueblo y el pueblo hay una comunión, al final habíamos dicho, ¿no? El final de la obra es una comunión entre pueblo y rey. Entonces dice que en esas fuentes también ya aparecía la idea de la legitimación del tiranicidio después de se hubieran agotado otras opciones, ¿no? Dice que eso ya estaba en la historia primigenia, pero que acá se despliega con mayor claridad. La idea está de que la venganza es tolerada o legitimada debido a las circunstancias en las que se produce y que eso termina con el perdón real. Entonces, de esto también se desprende la idea de que la república posee más poder que el propio soberano. Es decir, el pueblo y los súbditos son en realidad los que detentan el poder, y no tanto así el rey, porque el rey solo por sí mismo no tiene ningún poder. En cambio, el pueblo ha demostrado que, sin que el rey lo supiera y en manos de estos tiranos, tuvo el poder de sacarse de encima, ¿no? Aquella persona que los estaba maltratando, abusando, que estaba haciendo cosas que no correspondían. Entonces se puede pensar que Fuente Ovejuna funciona como una advertencia al monarca de los peligros que pueden acechar si se desconecta de sus súbditos, ¿no? Y es una alabanza también a la libertad que tienen los súbditos en España. Y dice algo que yo no estoy tan segura porque no sé tanto de historia, que dice que eso es en contrario a lo que pasaba con los súbditos protestantes, pero podemos entender o inferir que en los países donde había triunfado el protestantismo, los súbditos no tenían este poder de rebelión, ¿no? O de ir a contestar el poder real cuando las cosas eran injustas. Y por último dice, Lope defiende un concepto de monarquía cuyo poder está limitado por el pueblo, y que ese es un rasgo moderno. Entonces el texto lo que termina diciendo es que Lope no es reaccionario, según este autor, sino que su propuesta es revolucionaria. ¿Sí? ¿Quedó más claro así? Perfecto, profe. Ahí sí, inclusive la mayor parte de la, este,
la mayor parte, digamos, del texto habla de lo revolucionario que es López al escribir.